Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa de transformación social. Es la número 31 más o menos, o 32, ¿no? Todas están videograbadas en el movimiento.com.mx, ¿no? Ahí pueden consultar todas las mesas, hemos tocado muchos temas y hoy toca hablar de este tema de la expropiación petrolera que se acaba de conmemorar hace 8 días, ¿no? Estamos el martes antepasado. 76 años. 76 años de expropiación petrolera, y yo creo que cuando hablamos de expropiación petrolera, las imágenes que vienen pues son las del presidente Lázaro Cárdenas hablando con mucha orgullo, con mucha gallardía de este evento, de haber logrado la expropiación petrolera, cuestionando el papel que habían jugado las empresas, sobre todo inglesas, norteamericanas, en el usufructo de algo que por naturaleza, digamos, es propiedad del pueblo mexicano. Entonces hace esta expropiación. Recuerden estas imágenes en que las personas llevaban hasta guajolotes, anillos, pulseras, platos de metal para poder indemnizar a las empresas extranjeras que estaban dueñas de nuestro recurso natural, que es el petróleo. Bueno, se nacionalizó Pemex, y esto formó parte de una cierta política emanada del movimiento revolucionario que hubo en México entre 1910 y 1917, que derivó en el constituyente, en la Constitución mexicana original, que tenía algunos artículos fundamentales, ¿verdad?, como es el tercero, como es el 27, como es el 123, de los cuales pues la evolución los ha hecho letra muerta. O sea, ya el pacto social que significó la Constitución mexicana pues está anulado. Por eso ya algunas voces dicen que no se puede reconocer como representante de un Estado a quienes han traicionado a la patria, a quienes han violado el pacto social. La educación está por los suelos, cada vez el Estado se ocupa menos de la educación. Recuerden que hasta 1972, 76, hasta el 84, hasta el 82, los gobiernos priistas se enarbolaban el crecimiento de la matrícula atendida por el Estado. De 1982 a la fecha, la matrícula atendida por el Estado esencialmente no ha crecido, mientras que la población ha crecido bastante, ¿no? Y así como eso, hubo otras cosas, ¿no? Se hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social, se hizo el Politécnico, se hizo la universidad, se desarrolló la Compañía de Teléfonos de México, con mucho orgullo era su nombre, Teléfonos de México. También sabemos que en 1961 se nacionalizó la industria eléctrica. López Mateos, con todos los cuestionamientos que se puedan tener, muchas cosas que pasaron en esa etapa de López Mateos, había una cierta política de crecimiento de la propiedad social, del desarrollo social. Desde luego el IMSS, la Secretaría de Salubridad tenían otra mística que no podríamos decir idónea. La Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos tenían otra mística que se ha ido perdiendo. Entonces tenemos una involución de 1982 a la fecha que, particularmente en este periodo de hace un año para acá, pues es dramática, es descarada. Se necesitaba poner en la presidencia a alguien que no hubiera leído ni un libro para poder hacer tamaños disparates, ¿no? Bueno, y quitando, digamos, al que no ha leído ningún libro, que parece que los diputados van por la misma, porque en un fin de semana, entre el 11 y el 16 de diciembre pasado, decretaron la desexpropiación petrolera. Pasó por los estados, y los levantaderos, que no merecen el nombre de diputados porque no son delegados, no son representantes del pueblo, aprobaron sin chistar una reforma energética, una contrarreforma energética, pues que quita lo que por lo menos simbólicamente hasta diciembre era patrimonio del pueblo mexicano, era herencia del pueblo mexicano, que era la propiedad sobre el petróleo, y que siempre se había pensado, ¿qué pasó con Chicontepec? Siempre se había pensado que el petróleo era la gran palanca del desarrollo, se decían. ¿Y qué pasó con los descubrimientos petroleros
de 1976-78 que hicieron generar en López Portillo esta frase de administrar la abundancia, inmensos yacimientos petroleros, ¿en qué se tradujeron? ¿En qué beneficio se tradujeron para el pueblo mexicano? A pesar de que teníamos el patrimonio simbólico del petróleo, la verdad es que Pemex, desde hace muchos años, venía siendo presa de la corrupción gubernamental, se le expoliaba, se le ha expoliado, se paga cerca del 85% de su ingreso en impuestos al Estado, es decir, de alguna manera se vive de eso, ¿verdad? Porque el Estado vive de eso, pero está lleno de corrupción. Sabemos que hay contratos desde hace varios años, ¿no? Los contratos de usos múltiples que hacen que personas en lo privado se beneficien de algo que explícitamente estaba, hasta diciembre pasado, estaba prohibido en la Constitución, que hubiera beneficio particular de algo que es la propiedad de la nación. Independientemente de que la quema de petróleo y de gas se sabe desde muchos años que es contaminante y que destruye el ambiente y que se requiere generar nuevas energías, de todas maneras esto que ya planteaba José Luis de la transformación del petróleo, pues es la base de la riqueza. Dice, donde se transforma, esa es la lección que nos deja Eberto Castillo en su gran lucha que tuvo en los años 80 contra el gasoducto, contra el oleoducto, que nos vinculaba directamente con compañías de Estados Unidos para desde Chiapas y desde Tabasco llevarles de inmediato el petróleo crudo y el gas directamente hasta allá para que ellos lo transformaran, lo generaran y después nos lo vendieran más caro. Sabemos que la gasolina en México la compramos a Estados Unidos, siendo nosotros país petrolero. No debemos olvidar que Calderón, como por insistencia del PG, dijo que iba a hacer una refinería, que se necesitaban 3 refinerías, 6 refinerías. Se hizo hasta una especie de licitación, de concurso, se habló de poner la primera piedra y eso pues ya acabó el sexenio de Calderón, que eso creo que lo hizo en el segundo año y pues no hay ni tal refinería. Entonces hay un descaro en la traición a la patria, en abusar de los mexicanos, en ver que el pueblo mexicano tiene enormes dificultades para organizarse, para protestar. ¿Qué hicieron con la compañía de luz? Pues desaparecerle y quitarle el empleo a 44,000 trabajadores de la noche a la mañana por un capricho de Calderón. ¿Cuál fue? No había fundamento jurídico, no había beneficio, o sea, la energía eléctrica en la Ciudad de México funciona menos bien que antes de 2009. De todas maneras, obviamente hay trabajadores que la están atendiendo en lo que se requiere de atender y injustamente desplazan a los trabajadores que tenían ya pues una antigüedad, un derecho ganado, un sindicato combativo organizado. Y así como eso, pues tenemos la desnacionalización de Teléfonos de México, gracias a lo cual ahora tenemos el hombre o uno de los hombres más ricos del mundo, si no es que el más rico, rodeado, como dicen, de una miseria general en el pueblo mexicano. Pero se quitó Teléfonos de México que porque era mejor privatizarlo. ¿Y cuál ha sido el beneficio de privatizarlo? Y así, ¿no? Están diciendo que van a bajar el precio de la luz y del gas por la reforma energética de diciembre pasado. ¿Y qué encontramos hoy en la prensa? El día de hoy inauguraron la primera planta eléctrica solar, que pues, presumen de que es energía limpia, que es un negocio que están ya previendo los españoles y Serviche, ¿no? Los de Bimbo, dejan Bimbo y están contentísimos porque ahora el cambio legislativo que hubo en diciembre pasado les permite invertir en el ámbito energético. Pero invertir y hacer negocio, ¿qué es lo que representa? Pues no van a invertir así como precisamente como con nobleza para beneficiar al país. Lo que representa es que van a sacar más riqueza del subsuelo, de la naturaleza que corresponde a México y de los mexicanos. Y en correlación con esta reforma energética, pues muy fácil, hacemos una reforma fiscal. A los de la frontera que tenían para competir con los productos estadounidenses tenían un IVA de 10%, pues se lo aumentamos a 16%, fácil, ¿no? Pues ya tienen ahí otro ingreso.
y les aumentan impuestos a las golosinas y a los refrescos, y están haciendo una especie de persecución fiscal de los trabajadores ambulantes, de los trabajadores informales. Entonces quieren sacar de otros lados, porque obviamente ya están viendo que lo que antes le sacaban a Pemex, pues ahora lo van a tener que compartir con la Shell, con Repsol y con algunos empresarios mexicanos que van a invertir en este proyecto. Entonces tenemos una desnacionalización, tenemos una desexpropiación petrolera, estamos conmemorando la expropiación petrolera del 76 aniversario como una nostalgia, como algo que dejó de ser y que los mexicanos de esta generación, de la segunda década del siglo XXI, pues no hemos podido todavía defender. No nos podemos organizar, no nos podemos unir. Y tenemos el reto de que estos acicates de una clase política totalmente derechizada, totalmente descarada, pues está retando, ¿no?, al pueblo mexicano, nos está picando el orgullo en extremo. Y no sé, la propuesta que tenemos en el Movimiento de Transformación Social y en el Consejo de Organizaciones Alternativas es que dejemos de darle vueltas a las cosas y empecemos a organizar un nuevo Estado, un nuevo poder público con organización, que empecemos a generar empresas alternativas de energía eléctrica, que empecemos a defender nuestro petróleo y que tengamos suficiente capacidad organizativa de convocatoria. Recientemente el Congreso Popular, ustedes saben que se constituyó el 5 de febrero a iniciativa de un grupo, sobre todo de periodistas, intelectuales, artistas, y ese Congreso Popular pues convocó en poco tiempo, como en una semana y media, 2 semanas, convocó a 2,000 personas, más de 2,000 personas de 28 estados de la República. Pero además de derogar simbólicamente, porque no hemos podido operar, no se comunicó a ningún ejecutivo lo que había acordado el Congreso Popular para que se estableciera en un diario oficial nuevo y se declarara decretada la abolición, la derogación de esos artículos, de esas modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucional. El otro evento al que convoca es a la marcha del 18 de marzo. Pero la verdad es que la marcha no fue tan nutrida como se hubiera esperado en una coyuntura como la que necesitamos. Quisiéramos que el país entero se hubiera movilizado, pero yo creo que no estuvo bien hecha la convocatoria. Me parece que el Congreso Popular tendría que tener una dirección, una consistencia, una organización, comisiones y sobre todo, si vamos a convocar un evento, como todo, necesitamos convocarlo con anticipación y con adecuada difusión. No se puede, parecía apenas 10 días, menos 8 días antes de la marcha, no se sabía realmente de dónde a dónde iba a ser la marcha, si se iba a realizar por parte del Congreso Popular, pues a pesar de que se había acordado el 5 de febrero, pero había como una especie de silencio. Entonces, necesitamos desarrollar capacidad organizativa para remontar, si no, pues el futuro nos está alcanzando y desde luego la miseria social se está extendiendo y hay gente, hay personas que piensan que eso, qué bueno que esté ocurriendo porque se va a generar una gran explosión social. Y lo que hemos pensado algunos del Movimiento de Transformación Social es que por supuesto puede llegar una gran explosión social como ocurrió en Egipto hace algunos años, ¿no? Pero si no hay organización, si no hay proyecto, si no hay hacia dónde, si no hay puntos de cohesión, pues esa explosión social, igual que la Revolución Mexicana, que fue una explosión social, murió 1 millón de personas, más o menos, para que finalmente se retomaran en nuestra Constitución de 1917 algunos principios educativos, algunos principios de derecho a la información, de derecho político, algunos principios de derecho sobre el subsuelo y sobre la tierra, algunos principios de derecho laboral. Murieron 1 millón de personas, pero como es una explosión, pocos años después los oportunistas vuelven y hacen de las suyas, que es lo que está pasando. Entonces, lo que se requiere es organización social, organización del pueblo, para hacer valer su voluntad, para defender sus derechos, para defender su patrimonio. Y bueno, nos convocamos los presentes, que seguramente somos de los
que estamos más involucrados, pero tenemos que hablar de esto con otras, con personas, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, para lograr lo antes posible un gran movimiento social, una gran organización que no sea solamente una explosión social, sino que tenga consistencia. Ya los partidos políticos están todos cooptados. Imagínense un diputado, antes de ser diputado una persona gana 10,000, 20,000, 50,000 pesos, 60,000 en el mejor de los casos. No se hace diputado, hace una rebatinga dentro de un partido y candidato y diputado, hagan de cuenta que se sacó la lotería. Más o menos una diputación implica un ingreso extraordinario para la persona que se vuelve diputado, más o menos de 6 millones, 7 millones de pesos en 3 años. Y luego, a ver, bájate de ahí, vuelve a ganar los 40, 30, 20,000 pesos que ganabas antes. Pues no, por eso levantan el dedo para poder seguir dentro de las mafias partidistas. Entonces, los diputados, la gran mayoría, no todos, hay excepciones, afortunadamente, los partidos políticos, la clase política, no tenemos que pedirles nada. Tenemos que empezar a organizarnos como pueblo, como sociedad y generar nuestras nuevas instituciones, nuestras nuevas empresas con otra lógica. Y eso es lo que estamos intentando a través del Movimiento de Transformación Social y del Consejo de Organizaciones Alternativas. Muchas gracias.